y a los finales del día de inglés, podríamos decir como a nosotros nos duele la cabeza de tanto hablar inglés, ¿no? Una de las cosas que tuvimos que hacer en el proyecto fue refactorizar toda esa parte y fue un trabajo bastante, digamos, complicado. Fue la verdad un reto importante personal, pero también profesional. Pues una pregunta que ni yo sé contestar. Hola amigos, estamos súper emocionados de presentarles este nuevo proyecto, Beyond the Code, donde diferentes equipos de trabajo y clickers nos compartirán su experiencia en cada uno de sus proyectos y muchas anécdotas que tienen para contarnos. El día de hoy tenemos el gusto y primicia de recibir a nuestros compañeros involucrados en el proyecto de Ultrasound AI, que es algo súper interesante, ahorita ellos nos van a platicar. Y para contextualizarlos un poco, Ultrasound AI es una inteligencia artificial que usa imágenes de ultrasonidos para el diagnóstico y el tratamiento médico de embarazos prematuros. Para iniciar con esta conversación, quisiera que me platicaran un poco, primero, las necesidades del proyecto. ¿Cómo fue que llegó el proyecto? En este caso, quisiera, Luis, no sé si nos puedes platicar un poco cómo fue que inició el proyecto, cómo se estuvo desarrollando. Ok, excelente. Bueno, el proyecto llega a Clickit a través de Paul Mullen. Él es actualmente el Product Owner del proyecto. Él pues, reside en los Estados Unidos y él estaba en búsqueda de un equipo de TI que pudiera ayudarle a poder cumplir las metas que la compañía tenía respecto a la creación de este software. Entonces, él publicó en LinkedIn y a través de nuestros agentes de ventas, ellos lo contactaron y por ahí se empezó a establecer la relación. Después, posterior a esto, nosotros como managers lo que nos encargamos pues, es de detectar cuál es la real o la necesidad real que tiene el cliente. En este caso definimos los requerimientos, logramos como definir un alcance para el proyecto y con ayuda de los líderes técnicos de Clickit podemos determinar cuál es el tiempo que nos va a tomar poder desarrollar la aplicación. Entonces, ¿cuál es la necesidad que busca resolver Ultrasound AI? Ellos quieren ayudar a que las personas, en este caso a los padres que van a tener un hijo, puedan saber cuando éste tiene algún riesgo de nacer prematuro. ¿Por qué? Es muy simple. Un bebé promedio nace a los 9 meses, por decirlo de alguna forma, o a los 280 días. Pero siendo realistas, ¿cuántos de nosotros somos promedio, verdad? Entonces, Ultrasound AI busca resolver esa necesidad para tener a los padres más listos en el conocimiento de cuándo va a crecer cuándo va a nacer, perdón, su bebé, si se va a retrasar quizás también. Entonces, de ahí viene. Cool. Oye, ¿y cómo fue la colaboración entre Clickit y Ultrasound? ¿Cómo empezaron las conversaciones? ¿Cómo empezó el desarrollo del trabajo, etcétera? Ok, inicialmente Paul ya tenía muy listo lo que él quería, hablando en el sentido de que nos preparó un documento detallado con algunos requerimientos, también nos preparó un Figma donde tenía algunas imágenes sobre más o menos el diseño que él quería para la aplicación y nos los compartió. Entonces nosotros tuvimos aproximadamente 2 semanas para poder estudiarlos, poder documentarnos y de alguna forma hacernos una idea sobre qué es lo que él quería. Después de esto, para dar inicio formal al proyecto, Paul nos visita aquí en Saltillo. Fue una experiencia muy padre, la verdad. Estuvimos una semana trabajando con él, donde estuvimos literalmente encerrados un día en el cuarto de sala de conferencias, analizando, planificando, viendo los riesgos que nos iba a tomar el proyecto y sobre todo definiendo qué sí iba a entrar y qué no para las diferentes fases que iba a haber durante los sprints que estábamos planificando. ¿Cómo inició todo? Pues yo te pudiera decir, inició de una forma bien padre, una comunicación muy amena. Paul es alguien multicultural en el aspecto de que le gusta viajar, ha visitado Guatemala y quién sabe qué otros países, tengo entendido que también Chile, se la vive viajando por aquí, por allá, y le gusta mucho hablar el español, entonces la comunicación no fue una barrera. De hecho,
pusimos inicialmente días, donde los días pares hablábamos en inglés y los días impares hablábamos en español. Y pues era divertido porque él nos mencionaba a los finales del día de español. Me duele la cabeza de tanto empezar en español y a los finales del día de inglés, podríamos decir como a nosotros nos duele la cabeza de tanto hablar inglés, ¿no? Pero pues fue algo muy ameno, la verdad. Qué chido. Oye, ¿y los demás cómo se sintieron al tener aquí a Paul? O sea, está súper interesante el cómo lograron esa dinámica casi pues de un colaborador más, tanto nosotros formando parte de su equipo de trabajo como ellos pues viniendo a trabajar aquí con nosotros, ¿no? ¿Cómo se sintieron los demás ante esta colaboración como intercultural? Creo que en mi caso fue la primera experiencia que tuve tan de cerca con un cliente. Para mí fue algo súper diferente de cómo había estado trabajando y me gustó. La verdad es que creo que ayudó bastante como a tener sinergia en el equipo y poder tener esa buena comunicación del cliente, porque fue al principio del proyecto en donde empezamos a planear cómo lo queríamos, qué visión teníamos para el futuro, y creo que eso también ayudó mucho a que a todos nos quedara muy claro qué era lo que el cliente quería y cómo lo quería. Oye, y como líder del equipo de desarrollo, ¿cómo fuiste designando las áreas de trabajo o las tareas a cada uno de los miembros del equipo? Igual ahorita les pasamos como el micrófono para que ellos nos expliquen desde su perspectiva cuál fue su experiencia trabajando con las tecnologías, pero tú platícame. Creo que desde mi lado lo primero que hice fue analizar a mis compañeros, como saber qué tanta capacidad tenían para desarrollar ciertas cosas. Obviamente, en base a mi experiencia, sé cuáles tareas son más complejas que otras. Entonces, como después de ese análisis y revisando qué podamos tener como mayor impacto en las tareas, es como fui asignando las tareas. Siento que también una de las cosas más importantes de trabajar en equipo es, por ejemplo, que tú le asignas a alguien una tarea y sabes que probablemente va a batallar en ejecutar esa tarea, pues estar ahí al pendiente y ofrecerle como el apoyo de poder ayudarlo cuando lo necesite, incluso resolver problemas, hacer pair programming. Ese tipo de cosas también creo que ayudan a mejorar la comunicación del equipo y la sinergia del equipo. Qué chido. Oye, y también algo relacionado a la parte de la comunicación. Tengo entendido que hay más participantes en el equipo. Uno de ellos es Rola, que también pertenece al área de desarrollo. Sí. ¿Y cómo fue la comunicación con un miembro del equipo que está remoto? Pues al principio, por ejemplo, cuando vino Paul, que Rola no pudo asistir cuando él estuvo aquí, aún así creo que siempre hemos tratado de integrarlo y de tenerlo, incluso cuando estaba Paul aquí lo teníamos en la llamada todos los días, como para que también se enterara de qué estábamos platicando en la sala de conferencias, qué decisiones estábamos tomando. No pudiera decir que fue algo complicado, porque creo que la tecnología nos ayuda bastante a tener esa mejor comunicación con personas que no están cerca de nosotros, pero de igual manera creo que el tener a alguien físicamente trabajando contigo hace la diferencia, o digamos la manera de convivir es diferente. Sin embargo, creo que nuestra comunicación ha sido buena desde el inicio, a pesar de que Rolando pues no ha asistido físicamente con nosotros. Muy bien. Josué, platícame desde tu perspectiva cuál fue como este modelo de colaboración junto con Rola, con el equipo que estaba aquí en las oficinas, también de los aspectos técnicos que tú estuviste desarrollando para la aplicación. ¿Cómo te fue? Pues yo creo que como todo, muchas veces las tecnologías te presentan un reto, pero pues digo, es parte de aprender, es parte de ir creciendo dentro del proyecto, de la empresa, tanto profesionalmente como en otros aspectos. Entonces, pues creo que fue un reto, pero que supimos todos lograr. Realmente creo que todos tuvimos la mejor disposición para aprender cosas nuevas, para estar atentos si algún miembro del equipo necesitaba ayuda. Como decía Carla ahorita, las tareas pues se fueron repartiendo en base a experiencia. También se tomaba en cuenta lo que era el tiempo de entrega de la tarea, porque pues también si tienes muy poquito tiempo,
pues a lo mejor necesitamos de alguien con más experiencia para que pueda terminar la tarea y se le pueda presentar al cliente. Y si tienes un tiempo, pues digamos, considerable para poderla entregar, pues a lo mejor se te asigna y se te va apoyando. Y las que sí eran muy, muy complejas y que teníamos muy poco tiempo, creo que esas, entre todo el equipo teníamos juntas, incluso cuando estuvimos físicamente, pues nos juntábamos todos y trabajábamos sobre la tarea, pues para poder cumplir con el deadline que teníamos para la tarea. Entonces, creo que sí representó un reto tanto técnico como en cuanto a conocimientos. Muchas cosas no las sabía, las fui aprendiendo conforme la marcha, etcétera. Pero pues creo que al final siempre el equipo siempre estuvo dispuesto a ayudarte, siempre hubo ese ambiente de colaboración y pues bueno, se entregaron todas las tareas a tiempo. Muy bien. Beto, desde el lado del backend, ¿cómo les fue? Primero platícame de los aspectos técnicos y luego ya empezamos a platicar un poco sobre la colaboración y el trabajo en equipo. El mayor reto técnico fue para mí considerado lo de Clean Code, Clean Architecture. Esa propuesta pues estuvo interesante porque ya eran maneras de ver obviamente a futuro. No conformarse con lo que está en la aplicación, sino ver más allá. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Entonces eso, la verdad fue por parte, nos empezó a guiar nuestro líder de backend sobre cómo hacer las cosas, nos explicaba la manera de llegar al punto donde teníamos que llegar. Entonces eso para mí fue toda una sacudida, la verdad, estuvo muy, muy, muy padre. Y sobre la marcha, pues ir como todo la comunicación. Si yo no estoy para decir las cosas en su momento, entonces ahí estoy fallando. Porque si tengo la duda, pues tengo que expresarla. Tengo que decir a todo el equipo, a los que se interesen en esa parte. Oigan, pasó esto, pasó lo otro, tengo duda en esto se hace así. Y ya, pues básicamente es eso lo que podría expresar sobre esta pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo los viste, Luis? ¿Cuál fue como el reto más grande en cuestión de tecnologías al que se enfrentaron como equipo? Daniel, pues qué puedo decir, levantó la infraestructura él solo. Fue la primera infraestructura que él tuvo que levantar y para ser honesto, de los demás proyectos en los que he estado, creo que este ha sido el proyecto que tiene la infraestructura más compleja. Comparándolo con proyectos de su mismo tamaño, ¿verdad? Y el hecho de que él la haya levantado solo, para mí fue como, wow, no manches, te la rifaste, ¿no? O sea, estás rompiendo las expectativas que se tenían de ti. Y pues en general hubo varios retos, no fue solamente eso. Otro reto también fue el tiempo que teníamos. De hecho, tuvimos que levantar la aplicación en un mes, ¿verdad? Toda la aplicación la tuvimos que levantar en un mes para entregar un MVP al cliente, ya que la aplicación, para funcionar en Estados Unidos, tiene que pasar por una certificación de la FDA. Entonces, esta es una entidad que permite o regula todos los medicamentos, software, etcétera, relacionados al cuidado de la salud en Estados Unidos. Y pues es como no solamente lo tienes que hacer bien. Y otro reto, pues es un aspecto que quizás a los desarrolladores no les gusta mucho, es la documentación. A la necesidad de tener esa certificación te obliga a documentar tu aplicación y que tiene que pasar estándares de seguridad, tiene que pasar estándares no sé, de calidad en el pronóstico que vas a dar de un embarazo. Tiene que haber pruebas, tiene que haber diferentes cosas que prueben que realmente es una aplicación funcional y que no va a poner en riesgo la vida humana. Teníamos una prueba del proyecto que iba a hacer una misión en Ghana, entonces era una meta que se tenía que completar sí o sí. Fue muy bonito el ver al equipo ahora sí como que quebrándose la cabeza por retos o metas que nos habíamos puesto, pero comprometidos a lograrlas. Eso fue lo más especial para mí. Carla, platícanos un poco acerca de las tecnologías que usaron para la aplicación. Claro, mira, al inicio del proyecto decidimos utilizar React en base también a comunicación que tuvimos con el equipo de frontend y con el equipo de backend, también en base a la experiencia de los integrantes del equipo. Adicional a eso, decidimos utilizar TypeScript como lenguaje de programación con React.
Y para la parte de los componentes UI, utilizamos Material UI. Esas son básicamente las tecnologías principales que utilizamos en la aplicación. Oye, ¿y cuál fue como el mayor reto que se enfrentaron del lado de desarrollo? Una de las cosas principales y críticas del proyecto es la parte de el routing, y es una de las cosas que creo de manera personal fue de las más retantes para nosotros, ya que al inicio había requerimientos que necesitábamos para poder implementar esa estructura, pero conforme pasó el tiempo y conforme pasaron también los sprints, los requerimientos algunos fueron cambiando, entonces la estructura que teníamos al inicio ya no quedaba con los requerimientos que fueron adicionándose después en los siguientes sprints. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer en el proyecto fue refactorizar toda esa parte, y fue un trabajo bastante, digamos, complicado, porque es una de las partes principales y críticas del proyecto, es en base a cómo el usuario navega entre toda la aplicación. La parte más crítica fue la refactorización de esa parte del proyecto. Fue crítica porque ya a ese punto en donde empezamos a refactorizar el código ya teníamos muchas cosas que dependían de esa funcionalidad, y es por ello que fue tan complicado como transformar toda esa parte que ya tenía dependencias adicionadas conforme pasó toda la parte del desarrollo del proyecto a poder tener como esa parte ya bien estructurada en la aplicación. Otra de las cosas que también creo que fue un reto para nosotros, es una parte de la aplicación súper importante, que creo que al inicio para nosotros como equipo de frontend no le tomamos a lo mejor la importancia necesaria. Es una gráfica en donde se muestra la parte de los ultrasonidos, que tan certera o probable es que el bebé nazca en ciertas fechas. Y al inicio del proyecto, en los requerimientos, esa parte fue como de, ok, la dejamos para el siguiente sprint, y en el siguiente sprint la dejamos para el siguiente sprint. Y ese siguiente sprint era en donde íbamos a entregar el MVP. Entonces, como que hubo ahí una falta de comunicación con el cliente, también para ver esta parte tan crítica del proyecto, que fue la gráfica. Y un día antes de poder entregar el MVP, nos dimos cuenta que la gráfica era primordial en el proyecto. Y habíamos tomado unas ideas diferentes a cómo realmente el cliente lo quería y lo veía. Entonces, creo que ese fue uno de los retos también muy importantes. Me gustaría aquí que Josué nos platicara también como la experiencia que él tuvo en ese punto, porque Josué y yo fue quien estuvimos como a la par trabajando en ese punto, y pues, me gustaría que diera su punto de vista. Sí, como dice Carla, era una de las partes, yo creo que principales de la aplicación, porque prácticamente en ese espacio de la pantalla del usuario se iba a mostrar prácticamente todo lo que había hecho la inteligencia artificial, ciertos datos que se necesitan para la gráfica. Entonces, si no estaba correctamente formada esa gráfica, pues todo el trabajo que había detrás pues prácticamente no servía. Entonces, ese fue uno de los mayores retos, porque había muchas formas de representar esa gráfica, de hacerla, pero pues no era lo que se esperaba para la gráfica. O sea, tenía datos muy delicados que al estar mal acomodados o un diseño malo, te podía dar ciertos datos que no eran los más acertados. Entonces, como te decía, si tú muestras algo mal en esa gráfica, pues te digo, todo lo que había hecho la IA y todo lo que había hecho el backend, pues no tenía un sentido. Entonces, te digo, esa gráfica representa todo ese trabajo, es como que un resultado final donde el doctor o la persona que vaya a ver ese estudio de esa persona, pues puede ver el resultado y puede tener datos más certeros de cómo se comporta el embarazo de la persona, de la mamá en este caso. Entonces sí era algo muy complicado.
muy delicado sobre todo, creo que esa es la palabra correcta, delicado por los datos y por todo lo que había detrás. Oigan, ¿y cómo lo resolvieron? Pues mira, fue en parte el estrés, creo, y también la presión que teníamos para poder entregar la gráfica a tiempo. Analizamos bastante cómo es que íbamos a presentar la gráfica para el MVP. La versión que tenemos ahora actualmente en la aplicación no es la versión que en ese momento tomamos la decisión de presentar, porque teníamos ya muy poco tiempo. Y como esa parte de la gráfica la habíamos postergado varios sprints, no le habíamos dado el tiempo necesario para analizar los datos y cómo interpretarlos. Como menciona Josué, esa parte de la aplicación es literalmente todos los datos que la IA procesa están representados en esa gráfica. Entonces, en su momento tomamos la decisión de presentarlo de una manera que no era la adecuada para ese momento, pero obviamente con la conciencia de que después de esa entrega íbamos a mejorarla e íbamos a analizarla de manera más profunda para poder entender y poder representar esa gráfica como realmente el cliente y el usuario final necesitaba. Después de entregar el MVP, fue en un fin de semana, después regresamos el lunes al nuevo sprint y fue como de lo primero que tenemos que hacer es mejorar esta gráfica y mejorar la manera en la que la estamos presentando. Así que nos juntamos, Rola, Josué y yo, empezamos a analizar documentos que Paul nos había pasado anteriormente, también como a entender un poco más qué representaban los valores numéricos, porque literalmente eran valores numéricos los que nos mandaban y los que teníamos que transformar en una gráfica, en algo visual, en algo súper bonito, en algo que los doctores o el usuario final pudieran entender. Y después de eso creo que yo puedo decir que hay un antes y un después, porque creo que nos ayudó también a entender mucho la idea principal de la aplicación y cómo es que se representan el embarazo completo de una mujer. Ahora sabemos que son 280 días y igual tenemos mucha información que al menos para mí antes era desconocida. Creo que también eso es una de las cosas más importantes que quedó como lección y como aprendizaje en este reto que enfrentamos. Qué chido. Oigan, y por el lado de backend, ¿cómo se integró la comunicación con desarrollo, con frontend para resolver estos problemas? ¿Y cuáles fueron las tecnologías que utilizaron? Bueno, del lado de backend también fue muy, muy entretenido y también retador al mismo tiempo, puesto que a este punto también estábamos como ciegos, ¿no? Teníamos una venda en los ojos. Mentalmente sabíamos hacia dónde queríamos llegar, pero no veíamos dónde apuntar bien. Todo eso es, yo creo que también parte natural de cualquier proceso de desarrollo, porque vamos viendo también el avance en ciertas cosas. Aquí lo interesante fue esa unión entre un resultado de la inteligencia artificial ya aplicada a un modelo que teníamos dentro del negocio para el cliente. Esa interpretación de resultados, lo que viene siendo la manera en la que también llegamos a ellos, yo creo que es de las partes más delicadas. Healthcare va a tomar también mucho peso aquí en México, en el sentido de que con las nuevas ideas y tecnologías también se va a prestar mucho, pero hay que tener, digamos, mucho cuidado también, porque un dato erróneo puede también malinterpretarse. Entonces ese es el reto también de tanto backend, ser precisos en los datos que estamos mostrando. Mi compañera Clara ha sido también parte fundamental en este proceso, porque también ha sabido cómo tener, digamos, los requerimientos específicos en esa parte y hacer un poco más exacta en el sentido de dar el resultado. Entonces, me gustaría que también ella pudiera aportar. Sí, como había comentado mi compañero Luis Alberto, también había una tercera tecnología por medio de la cual se obtenía información tanto del paciente como de los estudios. De igual forma, había cierta incertidumbre respecto a cómo podríamos llegar a guardar en la base de datos toda esa información,
aunado a su actualización por los datos puntuales que se lanzaban para trazar la gráfica. Así que todos en conjunto en backend llegamos a una conclusión fija o un método en sí de funciones para procesar, listar y categorizar, por ejemplo, las imágenes, los estudios de los pacientes. Y sí, de esa manera fue como en general resultó por ese lado la correlación de la información desde S3, que fue la alternativa a esa tercera tecnología. Cool. Beto, explícanos un poco el cómo se llevó a cabo todo el trabajo en el área de backend. Ok, sí, para ello también fue una investigación en el sentido de qué es las tecnologías que más se pueden utilizar de backend para mejor manejo. Se propuso también una que era emergente por temas de escalabilidad, Nest. Básicamente también va de la mano de frontend porque también está tipado. Tenemos la misma comunicación, también inclusive es sencillo para backend para frontend, perdón, interpretar lo que backend está haciendo, porque pues estamos especificando. Entonces, eso fue lo que nos ayudó también a entablar una conversación de back-front sobre cada cosa que el requerimiento surgía. Al igual, me gustaría que mi compañera Yadira se expresara también un poquito cómo se ha sentido con la tecnología, este acercamiento con algo relativamente nuevo, pero al mismo tiempo interesante. Pues como dijo Alberto, la verdad es que sí fue una curva de aprendizaje pues muy, muy alta, muy buena. Pero al mismo tiempo, la verdad es que me ha traído varios aprendizajes muy padres y estar de la mano con todos, del apoyo aquí con Beto siempre. Fue la verdad un reto importante personal, pero también profesional, en cuestión de aprender nuevas tecnologías, como ya las mencionaba, TypeScript, Nest, una nueva arquitectura que yo la verdad es que no tenía idea ni siquiera de que existía. Entonces, esa curva de aprendizaje, la verdad es que muy emocionante, muy padre, y la verdad es de tener también, la admiración de todos mis compañeros porque han estado ayudándome, apoyándome en cualquier pregunta que hago. Siempre le digo a Beto que ahí lo voy a molestar, pero la verdad es que ha sido muy padre todo en este aprendizaje que he tenido, la verdad. También de otras herramientas, también la verdad es que, pues sí, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicar todo este aprendizaje siendo mi primer proyecto formal con equipo? Mucho aprendizaje de herramientas que ya se mencionaron, que no quiero estar repitiendo, pero la verdad es que me siento muy a gusto, muy cómoda, y pues también con la responsabilidad de que ya se me dio una tareita ahí, que ahí estuve también echándole mucho con Beto. Muy padre, la verdad, todo ha sido, la verdad, para bien, para pura mejora, tanto como personal y profesional. Muy bien, muchas gracias. Oye, y mencionaste algo súper importante que creo que es como importante indagar en eso, y es la arquitectura. Está súper interesante que, pues bueno, aquí está Dani con nosotros para que nos explique un poco el cómo se llevó, cómo fue que desarrolló la infraestructura del proyecto, y cómo, pues nada, todos te reconocen porque tú solo te aventaste la chamba de la infraestructura. Pues, una pregunta que ni yo sé contestar. No, bueno, pues básicamente al inicio se partió primero por tiempo, también pues hay un budget, entonces tomando eso en cuenta, pues empezó a definir qué se podía utilizar dentro de la aplicación, qué tecnologías, porque pues nada más teníamos un mes para entregar una arquitectura ya funcional. Platícanos un poco sobre las tecnologías que usaste dentro de la arquitectura, o sea, indaga un poco más en el área técnica de lo que conlleva la arquitectura para que podamos entender un poco más el cómo fue desarrollado. Claro, con sus limitaciones del proyecto, pero platícanos. Ok. Sí, pues la aplicación se decidió dividir. Tenemos el frontend hosteado en S3 Buckets. Utilizamos esa tecnología, que es un servicio de AWS. De hecho, toda nuestra infraestructura, o la mayor parte de la infraestructura, está en AWS. La otra está en MongoDB Atlas.
Bueno, utilizamos S3 Buckets para lo que viene siendo el frontend. Para el backend utilizamos instancias, EC2. De hecho, también agregamos un autoescalado porque querían, bueno, había un requerimiento de que la aplicación fuera altamente escalable, disponible, que de hecho ya son cosas básicas de una aplicación en estos tiempos. Entonces, otra cosa, bueno, por ejemplo, la IA se hosteó en lambdas. Se utilizó una lambda, también utilizamos otra lambda para pues, hacer los movimientos que se requerían para que funcionara pues básicamente la conexión del backend, la lambda y la base de datos. Y pues viene siendo eso las tecnologías. Muy bien. Oigan, todos los demás, ¿cómo ven? ¿Qué fue como? Ahora sí, hablando de un término general, ¿a qué fue lo que se enfrentaron, ya sea de DevOps, del lado de DevOps o de backend? ¿Cuál fue? Platíquenme los retos como más interesantes que involucraron a a todos los departamentos. Luis. Bueno, yo aquí quisiera recalcar que un reto que involucró a todo el equipo fue el tema de la gráfica. Como ya lo mencionaron el equipo de frontend, creo que ahorita ya vimos un poco sobre cómo ellos lo notaron, pero estaría interesante también conocer un poco sobre cómo backend lo enfrentó. Y no solamente backend, sino también involucró la parte de DevOps, ya que tuvieron que encontrar esa forma exacta de poder manejar los tiempos entre lambdas, etcétera, cosas técnicas que ellos conocen, para que pudiera verse como se tenía que ver. Entonces, tocayo. Sí, yo creo que también nos unió la parte del producto, siendo healthcare, diferente de un producto normal, no sé. Esto es un poco más especial. En el sentido, como todos los proyectos son especiales, obviamente. Pero aquí como es algo nuevo en el sentido de que se está trayendo esta ola de utilizar también inteligencia artificial con ya un proceso de desarrollo formal, yo creo que eso es lo que también une. Y puedes también idear, empezar a ver otros productos que puedes crear, porque también te haces de un pad. Y eso yo creo que es la parte que también hace que el equipo se sienta todavía más comprometido, porque, bueno, no estaría hablando por todos, ¿verdad? No se puede. Pero bajo mi experiencia, he visto cómo el estrés no es un determinante aquí. No, lo manejamos muy bien los niveles de estrés. Y es como todo, es ir viendo cómo se maneja eso. Oye, algo que platica súper interesante relacionado al estrés. He visto muchas noticias y de hecho aquí en Clickit se trabaja mucho para la salud mental en pro de motivarnos entre nosotros para seguir trabajando sobre eso. Veo que en el proyecto se enfrentaron a muchos como retos de ese estilo, de ese tema. ¿Cómo fue que salieron adelante? Consejos prácticos. Platícame sobre Ok. consejos prácticos. La resiliencia, primeramente. A la seguridad de cada quien. Y el buen trato, el respeto. Son las cosas que pueden, en combinación con esas tres, Muy bien. todo fluye. Del lado de desarrollo de frontend. Creo que la motivación, el tener el compromiso de entregar la aplicación en un tiempo determinado, en este caso sabíamos que teníamos poco tiempo para construir una aplicación completa funcionando que involucraba tanto frontend como backend como DevOps teniendo la infraestructura para poder hostear el dominio, también la parte de la comunicación entre frontend y backend, todo el proceso de conectar la IA. Creo que el compromiso es una palabra clave en este proceso, en este conjunto, en el proyecto que tuvimos, porque creo que si a lo mejor el área de backend no hubiese tenido ese compromiso de poder entregar la data que nosotros íbamos a consumir y donde íbamos a conectar, pues el proyecto en sí no hubiese estado listo en el tiempo que debe haber estado listo. Creo que el compromiso es una de las palabras, creo que más importantes personalmente y que creo que más vi en el proyecto y en el equipo. Luis, ¿algo que quieras compartirnos? Yo creo que algo clave es la confianza. Si yo puedo remarcar una
característica que distingue a Ultrasound AI de otros proyectos es la confianza que existe entre cada miembro del equipo. Yo no dudo que si yo dejo el proyecto, por ejemplo, si yo me tomo un día libre o tengo algún accidente y no voy a estar, de que ellos van a hacer sus actividades. Capaz Carla, como líder del equipo de frontend, podrá atestiguar más acerca de esto, pero yo sé que actividad que les dejo es actividad que se va a cumplir, y si no se va a cumplir, ellos me van a decir por qué y van a ser motivos reales. Entonces, para mí eso es algo clave. Otra cosa, yo creo que es la amistad. Realmente aquí en Ultrasound AI hemos llegado a ser amigos. Nos tenemos un aprecio mutuo, y no solamente entre nosotros, también con el cliente. Lo apreciamos, es nuestro amigo y lo consideramos como uno más. Bromeamos y jugamos todo. Entonces, son los dos sentimientos que yo creo que perduran más en Ultrasound, y que aún a pesar de los tiempos de entrega, el estrés que existe, yo confío en que ellos van a hacer lo mejor y nunca se va a dudar, y al mismo tiempo lo disfruto porque no solo son mis colaboradores, son mis amigos. Clara, ¿tú quieres agregar algo? Que sí, como habías mencionado, principalmente la confianza, la buena comunicación en sí, el estar al tanto o notificar al equipo avances personales, dudas, aclarar cuestiones, tasks. Aunque uno esté mayormente consciente o sepa cómo podría llegar a realizar su propia tarea, verificar que esos sean los requisitos de la misma, que coincida. Y pues sí podría decirse mayormente eso, la comunicación efectiva. Platícanos, Dani, desde tu lado, ¿cómo fue que lidiaste con toda la carga de trabajo y cómo es que sobrellevaste el estrés siendo un solo miembro del equipo de DevOps? Pues siento yo realmente que no estuve solo totalmente. Siempre tuve a mi equipo. Siempre hemos sido, bueno, desde el inicio yo creo que hicimos como que match, todos nos llevamos muy bien. O sea, hay confianza, ya, pues ahí está amistad, ¿no? Enemistad también, acá con Carla. No, pero también una parte importante es que también contábamos con el apoyo de los directivos de Clickit. Por ejemplo, habían algunos, por ejemplo, de mi lado, hay un senior llamado Lobato, que pues él de vez en cuando pues veía cómo iban las cosas, porque pues teníamos muy poco tiempo para entregar pues un producto, ¿no? Entonces pues Clickit también se metió en ese aspecto, en caso de que necesitáramos ayuda, pues teníamos pues otros ingenieros que nos podían ayudar. A veces pues si había, no sé, si algo no salía, pues siempre es bueno a veces también pues preguntarle a demás ingenieros de que, oye, mira, esto está fallando, ¿cómo lo puedo arreglar? Pero otra perspectiva. Entonces yo creo que eso pues a mí bastante me ayudó. Muy bien. También quisiera hacer como la presentación por parte del equipo que no está el día de hoy con nosotros, porque pues por ahí hubo algunas circunstancias que no les permitieron acompañarnos en el video, pero también está incluido como líder del departamento de backend Paco Figueroa o Francisco Figueroa, y también de forma remota Rolando, que les apoyó en el lado de frontend, y también como tester Andrea Ochoa, ¿verdad? Ok, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado y por inaugurar este espacio Beyond the Code. La neta es que quiero felicitarlos por todo el trabajo que se han aventado, porque se nota que hay un gran equipo detrás del proyecto, se nota el esfuerzo que le dedicaron al proyecto y el trabajo humano y pues nada, la comunicación que hay dentro del proyecto. La verdad es que son un gran equipo, de todos aprendimos creo que algo el día de hoy. Y nada, quiero agradecerles por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima.